Hablar de los casos más polémicos de la historia del corredor de la muerte implica mirar casos en los que la línea entre culpabilidad e inocencia era borrosa y el destino del acusado pendía de un hilo. Desde infames asesinos en serie hasta acusados injustamente, estos casos han cautivado y horrorizado al público, provocando debates y protestas que resuenan a lo largo de los años. Cuando se trata de los casos de este vídeo, nada era seguro y la verdad era a menudo más impactante que la ficción. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, también conocida como la prostituta de la carretera, fue una trabajadora sexual y asesina en serie que asesinó a 7 hombres en Florida a finales de los años 1990 y 1980 y principios de los 1990. Su profunda inmersión en la criminalidad comenzó en 1974 con un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol y alteración del orden público. Los cuerpos de los hombres que Wuornos mató fueron descubiertos en varios estados de descomposición. Algunos de ellos nunca fueron encontrados. Wuornos fue detenido en 1990 y uno tras verse implicado en un accidente con el coche de una de las víctimas. Un recibo de una casa de empeño con su huella dactilar la vinculaba con las pertenencias del fallecido y bajo el peso de las pruebas confesó los asesinatos. El juicio de Aileen Wuornos fue un espectáculo que captó la atención de la nación. Su defensa se basó en sus afirmaciones de autodefensa, pintando el cuadro de una mujer empujada al borde por una vida de abuso y violencia. La fiscalía, sin embargo, la describió como una asesina a sangre fría, impulsada por la codicia y un cruel desprecio por la vida humana. La controversia fue alimentada por la decisión de excluir evidencia de los antecedentes penales de Mallory, que algunos argumentaron que podrían haber respaldado las afirmaciones de defensa propia de Wuornos. La condena de Wuornos y la posterior sentencia de muerte se convirtieron en un pararrayos de controversia. Su comportamiento errático y sus arrebatos en los tribunales, sus acusaciones de mala conducta policial y fiscal y su eventual retractación de sus afirmaciones de defensa propia agregan capas de complejidad a un caso ya complejo. Su estancia en el corredor de la muerte estuvo marcada por denuncias de tortura y abusos, y su estado mental se deterioró mientras esperaba su destino. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron un mensaje críptico sobre navegar con la roca y regresar como el quinientosía de la independencia con Jesús. Su muerte hizo poco para sofocar los debates que habían provocado su vida y sus crímenes. Ted Bundy. Merezco sin duda el castigo más extremo que tiene la sociedad. Ted Bundy fue un notorio asesino en serie y violador que confesó haber asesinado al menos a 30 mujeres y niñas en varios estados en la década de 1970. A principios de la década de 1970, Bundy había perfeccionado el arte del engaño hasta el extremo. Su apariencia exterior era la de un elegante estudiante de Derecho, un voluntario del Comité Asesor de Prevención del Crimen de Seattle y un político en ciernes. Pero detrás de esta fachada cuidadosamente construida, Bundy alberga oscuros impulsos que estaban a punto de desatarse. El año 1974 marcó el comienzo de la infame ola de asesinatos de Bundy. Las mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer a un ritmo alarmante, particularmente en los campus universitarios de Washington y Oregón. Las víctimas compartían rasgos físicos similares. La mayoría eran mujeres blancas, jóvenes y atractivas, con el pelo largo y raya en medio. A menudo los abordaban en lugares públicos, los atraían al vehículo de Bundy y nunca más los volvían a ver con vida. El método de operación de Bundy era escalofriante por su eficiencia. A menudo fingía estar herido, usando un yeso o muletas para obtener simpatía y ayuda de sus desprevenidas víctimas. Una vez que estuvieran lo suficientemente cerca, los incapacitaría con un golpe en la cabeza y los transportaría a una ubicación secundaria. Fue allí donde se desarrolló el verdadero horror. Bundy violaba y asesinaba brutalmente a sus víctimas y en ocasiones regresaba a la escena del crimen para practicar la necrofilia. Las desapariciones y asesinatos provocaron un pánico generalizado y las fuerzas del orden lucharon por reunir las escasas pruebas. El punto de inflexión se produjo en julio de 1974, cuando 2 mujeres desaparecieron a plena luz del día en una concurrida playa del Parque Estatal
Lake Sammamish. Los testigos informaron haber visto a las mujeres siendo abordadas por un hombre joven y apuesto con el brazo en cabestrillo que se presentó como Ted. La descripción del hombre y su Volkswagen Beetle color tostado se convirtió en la primera pista sólida del caso. A pesar de las crecientes sospechas y del creciente número de pistas del público, Bundy continuó con su ola de asesinatos. Amplió sus terrenos de caza para incluir Utah, Colorado e Idaho. Los cuerpos de sus víctimas, cuando se encontraban, a menudo se encontraban en avanzados estados de descomposición, lo que dificultaba a las autoridades reunir pruebas forenses. En agosto de 1975, Bundy fue arrestado en Utah por una parada de tráfico de rutina que llevó al descubrimiento de artículos sospechosos en su automóvil, artículos que eran consistentes con las herramientas de su oficio asesino. Sin embargo, pasarían varios meses más y un golpe de suerte antes de que Bundy fuera vinculado con los asesinatos. El juicio de Ted Bundy fue una sensación en los medios y atrajo la atención de todo el país y el mundo. Bundy, que había estudiado Derecho, insistió en representarse a sí mismo, una decisión que condujo a un extraño espectáculo en la sala del tribunal. Sus travesuras incluyeron proponerle matrimonio a una testigo, Carol Ann Boone, mientras ella estaba en el estrado, acto que era legalmente vinculante en el estado de Florida. Bundy enfrentó múltiples juicios por sus numerosos crímenes, el primero de los cuales fue por los asesinatos de Chi Omega en Tallahassee. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, incluidas marcas de mordiscos en una de las víctimas que coincidían con los dientes de Bundy, una nueva forma de prueba forense en ese momento. A pesar de sus intentos de encantar al jurado, Bundy fue declarado culpable y condenado a muerte. Troy Davis. La historia del caso Troy Davis Davis comienza el 18 de agosto de 1989, un día que alteraría para siempre la vida de dos familias en Savannah, Georgia. Fue un día de celebración que se volvió amargo cuando una fiesta en la piscina se convirtió en caos con el sonido de los disparos. Troy Davis, que entonces tenía 20 años, se vio envuelto en una serie de acontecimientos que llevaron a la trágica muerte del oficial Mark McPhail. El oficial McPhail, un padre de 27 años y exmilitar del ejército, estaba trabajando fuera de servicio como guardia de seguridad en un Burger King cercano en las primeras horas del 19 de agosto. Respondió a un grito de ayuda. Un vagabundo estaba siendo agredido mientras tomaba una cerveza y McPhail se apresuró a intervenir. Se escucharon disparos y McPhail cayó, herido de muerte, sin desenvainar su arma. La investigación que siguió fue rápida. Sylvester Red Coles, presente en la escena, señaló con el dedo a Davis, iniciando una persecución. 4 días después, el 23 de agosto, Davis fue acusado del asesinato, a pesar de que el arma homicida nunca salió a la luz y de que no hay pruebas forenses que lo vinculen con el crimen. El juicio que siguió fue un campo de batalla de narrativas contradictorias. El caso de la Fiscalía depende de los testimonios de testigos, 9 en total, que afirmaron haber visto a Davis en el lugar, y algunos afirmaron que lo vieron apretar el gatillo. La defensa pintó un panorama diferente, enfatizando la ausencia de evidencia física y sugiriendo que Coles, quien admitió poseer un arma de calibre similar que afirmó haber perdido, podría ser el verdadero autor. A medida que avanzaba el juicio, la falta de pruebas tangibles se convirtió en un punto de discordia. Ninguna huella dactilar, ningún ADN, ningún arma, nada conectaba directamente a Davis con el crimen, excepto las palabras de los testigos, algunos de los cuales contarían más tarde sus declaraciones. Alegando coerción y presión policial, el equipo legal de Davis presentó numerosas apelaciones, citando preocupaciones sobre la validez de los testimonios de los testigos. 7 de los 9 testigos clave finalmente se retractaron o contradijeron sus relatos. Hablaron de intimidación y coacción por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que generó dudas sobre la integridad de la condena. Sin embargo, a pesar de estas asombrosas revelaciones, un tribunal tras otro confirmó el veredicto. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado estaba convencido de la culpabilidad de Davis. En 1991, Troy Davis fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en el año 1053. Por la noche, Davis fue declarado muerto mediante una inyección letal. En sus últimas palabras, proclamó su inocencia y extendió sus condolencias a la familia McPhail,
preparando para siempre el escenario para una batalla legal y moral que duraría décadas y que cautivaría y dividiría al público en cuestiones de justicia, raza y la irrevocabilidad de la pena de muerte. Al igual que el caso de Troy Davis, los acontecimientos del próximo caso resalta un punto importante. West Memphis. Siempre existe la posibilidad de que la persona a la que estás matando sea inocente. Este caso comienza con una confesión que luego resulta haber sido coaccionada. En las primeras horas de la tarde del 5 de mayo de 1993, la unida comunidad de West Memphis, Arkansas, enfrentó un horror inimaginable. Se reportó la desaparición de 3 niños de 8 años, Steve Branch, Christopher Byers y Michael Moore. Los mejores amigos de los niños y los alumnos de segundo grado de la escuela primaria Weaver fueron vistos por última vez jugando juntos, y su risa inocente contrastaba marcadamente con el silencio sombrío que pronto envolverá a la ciudad. Al caer la noche, se produjo una búsqueda frenética en la que agentes de policía, familiares y vecinos peinaron la zona. La búsqueda continuó hasta el día siguiente, con la inquietante sensación de que cada momento que pasaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los peores temores del pueblo se hicieron realidad cuando, el 6 de mayo, los cuerpos de los niños fueron descubiertos en una zanja llena de agua en una zona boscosa conocida como Robin Hood Hills. La escena era macabra. Los niños fueron desnudados, atados con los cordones de sus zapatos y abandonados en el agua turbia. La comunidad quedó conmocionada cuando se difundió la noticia, con un dolor palpable flotando en el aire. Las autopsias revelaron una serie de lesiones. Steve Branch y Michael Moore habían sucumbido a una combinación de traumatismo contundente y ahogamiento, mientras que Christopher Byers había soportado mutilaciones más extensas. Las sospechas iniciales de agresión sexual nublaron la investigación, pero el testimonio posterior de expertos arrojaría dudas sobre esta teoría, añadiendo otra capa de misterio al ya complejo caso. La investigación tomó un ritmo frenético, con las fuerzas del orden bajo una inmensa presión para encontrar al autor o autores de este crimen impensable. Abundaban las teorías y el espectro del abuso ritual satánico cobraba gran importancia en las mentes de los investigadores, alimentado por el pánico moral de la época y la naturaleza espantosa de la escena del crimen. La ciudad, que alguna vez fue un paraíso de la hospitalidad sureña, era ahora un lugar donde la confianza se había erosionado y el miedo había echado raíces. Jesse Miss Kelly Jr., Jason Baldwin y Damian Eclesiástico. La señorita Kelly, con un coeficiente intelectual de 72, y Eccles, con antecedentes de enfermedad mental e interés en lo oculto, se convirtieron en el foco principal de la investigación. Baldwin, aunque menos notorio, estuvo implicado por asociación. El trío, más tarde apodado los Tres de West Memphis, eran forasteros en una comunidad donde la conformidad era la regla tácita y sus apariencias e intereses no tradicionales los convertían en blancos fáciles de sospecha. El interrogatorio de Jesse Micheli Jr. se convertiría en uno de los aspectos más polémicos del caso. Después de 12 horas agotadoras, exhausto y asustado, confesó los asesinatos que implicaban a Baldwin y Eccles. Su confesión, sin embargo, estuvo plagada de inconsistencias e inexactitudes fácticas, lo que generó preocupaciones inmediatas sobre su validez. Meskelly se retractaría más tarde, alegando que sus palabras fueron coaccionadas, pero el daño ya estaba hecho. La confesión, a pesar de sus defectos, fue un momento crucial en el caso, preparando el escenario para un juicio que cautivaría y dividiría a la nación. En 1994 los juicios comenzaron y la señorita Kelly fue juzgada por separado debido a su confesión, que no era admisible contra sus coacusados. Su juicio preparó el escenario para una serie de procedimientos legales que se verían empañados por la controversia. A pesar de su retractación y las afirmaciones de una confesión forzada, la señorita Kelly fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua más sentencias de 220 años. La confesión, a pesar de sus inconsistencias, pesó mucho sobre el jurado, un testimonio del poder de una sola narrativa para moldear el resultado de un juicio. Siguió el juicio de Baldwin y Eccles, y la fiscalía pintó el cuadro de un ritual grupal espantoso y satánico. Las pruebas presentadas fueron, en el mejor de los casos, circunstanciales,
pero fueron suficientes para influir en el jurado en una comunidad donde el miedo y la sospecha habían echado raíces. Un cuchillo recuperado de un estanque cerca de la casa de Baldwin se convirtió en un punto focal, aunque nunca se estableció un vínculo concluyente con los asesinatos. Mientras tanto, la defensa luchó por contrarrestar la narrativa construida por la fiscalía. El interés de Eckel por el ocultismo y su historial de salud mental fueron explotados para presentarlo como el cerebro detrás de los asesinatos. A pesar de la falta de pruebas directas, el jurado deliberó y emitió un veredicto que conmocionó a la sala del tribunal y más allá. Eccles fue condenado a muerte mientras Baldwin recibió cadena perpetua. Las condenas fueron la culminación de un juicio que muchos criticaron por su dependencia del sensacionalismo sobre el fondo, y sus fundamentos emocionales eclipsaron la necesidad de pruebas concretas. En los años posteriores a los juicios, se presentaron una serie de apelaciones impugnando los veredictos por diversos motivos, incluida la presunta mala conducta del jurado y la introducción de nuevas pruebas. El caso dio un giro significativo en 2007, cuando surgieron nuevas pruebas forenses. Las pruebas de ADN avanzadas, que no estaban disponibles en el momento de los juicios originales, no lograron producir ningún vínculo físico entre los tres de West Memphis y la escena del crimen. El 19 de agosto de 2011, Eccles, Baldwin y Micheli salieron de prisión con sus sentencias suspendidas. Las imágenes de su liberación fueron poderosas, una mezcla de euforia e incertidumbre, una sensación de justicia retrasada y justicia denegada. Los West Memphis 3 habían recuperado su libertad, pero las preguntas sobre su culpabilidad o inocencia seguían sin respuesta. El Parque Central. Después de pasar 7 años tras las rejas por un crimen atroz que no cometió, Yusuf Salaam está preparado para ayudar a liderar una de las ciudades más influyentes del mundo. La tranquilidad de Central Park se hizo añicos la tarde del 19 de abril de 1989. Al caer la noche, un grupo de más de 30 adolescentes descendió al parque, lo que comenzó como una serie de atracos y agresiones, parte de un fenómeno inquietante conocido como wilding, se convirtió en algo mucho más siniestro. En medio del caos, Trisha Meili, una banquera de inversiones de 28 años, salió a correr por el parque. Ella no regresaría a casa esa noche. Horas más tarde, 2 transeúntes descubrieron a Meili casi muerta, con su cuerpo escondido en un barranco. Brutalmente golpeada y agredida sexualmente, la amordazaron, la ataron y la dieron por muerta. La gravedad del ataque la dejó en coma durante 12 días y su identidad era un misterio, lo que inicialmente le valió el apodo de corredora de Central Park. Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana, Corey Wise y una sexta persona que luego aceptaría un acuerdo de culpabilidad. Los jóvenes, de entre 14 y 16 años, eran de Harlem, no lejos de donde tuvo lugar el crimen. Los interrogatorios fueron intensos y duraron horas sin representación legal ni la presencia de sus padres. Los adolescentes, exhaustos y asustados, finalmente dieron confesiones que fueron grabadas en vídeo. El frenesí mediático fue inmediato e implacable. Los titulares pedían justicia a gritos y se utilizó el término manada de lobos para describir al grupo de adolescentes. El caso se convirtió en un símbolo de una ciudad fuera de control, una narrativa que el público y la prensa estaban ansiosos por consumir. El ambiente que rodeó los juicios estuvo cargado de tensión racial. Los acusados, todos negros e hispanos, afirmaron que estaban siendo criticados por su raza. La fiscalía, sin embargo, sostuvo que las confesiones fueron voluntarias y estaban fundamentadas por el conocimiento del adolescente de detalles que solo los agresores conocerían. Los veredictos fueron un puñetazo para la comunidad, a pesar de la falta de pruebas de ADN que los conectaran con la escena del crimen y el argumento de la defensa de que las confesiones fueron resultado de la intimidación policial. Los 5 fueron declarados culpables. Las sentencias oscilaron entre 5 y 15 años, y los 5 de Central Park, como se los conocería, fueron enviados a centros de detención de menores y más tarde a prisiones para adultos. El punto de inflexión se produjo en 2002, más de una década después de las condenas. Matías Reyes, un asesino convicto y violador en serie que cumple cadena perpetua, presentó una confesión que conmocionaría el sistema de justicia penal. Reyes admitió la violación y agresión del corredor de Central Park,
alegando que actuó solo. Su confesión fue consistente con los detalles del crimen y, lo más importante, su ADN coincidió con la evidencia encontrada en la escena, evidencia que nunca había coincidido con ninguno de los 5 condenados. Las pruebas de ADN no solo exoneraron a los 5 hombres, sino que una mirada en profundidad a las confesiones reveló discrepancias preocupantes y tácticas de coerción utilizadas por los investigadores. Cameron Todd Willingham. La historia de Cameron Todd Willingham es la de un hombre cuyo destino quedó sellado en medio de las llamas y cuyo legado es un testimonio inquietante de la naturaleza defectuosa de la pena capital. Willingham fue condenado por el asesinato incendiario de sus 3 hijas pequeñas en Corsicana, Texas, en 1990, y inicialmente se pensó que el trágico incendio que devoró su casa el 23 de diciembre de 1990 era un accidente. Sin embargo, la investigación dio un giro dramático cuando los investigadores de incendios provocados afirmaron haber encontrado evidencia de una intención deliberada. Willingham, que logró escapar del infierno con quemaduras leves, fue arrestado y acusado de asesinato capital. El juicio que siguió estuvo lleno de controversia. El caso de la Fiscalía se basó en el testimonio de un informante de la cárcel y las conclusiones de los investigadores de incendios provocados, que utilizaron lo que entonces se consideraban técnicas estándar para determinar que el incendio fue provocado intencionalmente. La defensa de Willingham no contó con fondos suficientes y tuvo problemas para contrarrestar los reclamos del Estado. En 1992 fue declarado culpable y condenado a muerte. Mientras Willingham languidecía en el corredor de la muerte, la ciencia de la investigación de incendios evolucionó. Los expertos comenzaron a cuestionar los métodos utilizados para condenarlo, sugiriendo que la evidencia del incendio provocado se basaba en teorías obsoletas y que el incendio podría haber sido accidental. A pesar de estas revelaciones, el proceso de apelación no logró exonerar. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, y defensores y expertos jurídicos pidieron una suspensión de la ejecución. La controversia alcanzó un punto álgido cuando un renombrado experto en incendios provocados, el Dr. Gerald Hurst, revisó el caso y no encontró pruebas creíbles que respaldan las acusaciones de incendio provocado. Su informe, entregado a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas y luego al gobernador Rick Perry, arrojó serias dudas sobre la culpabilidad de Willingham. Sin embargo, la ejecución se desarrolló según lo previsto el 17 de febrero de 2004. La declaración final de Cameron Todd Willingham fue de inquebrantable inocencia, ya que soy un hombre inocente condenado por un crimen que no cometí. Su muerte provocó indignación y un renovado debate sobre la confiabilidad de la ciencia forense en casos capitales. El caso Willingham se convirtió en un grito de guerra para los opositores a la pena de muerte, quienes lo vieron como un claro ejemplo de cómo las condenas injustas podían conducir al último error judicial. La Comisión de Ciencias Forenses de Texas acordó revisar el caso y en 2009 emitió un informe que criticaba los hallazgos del incendio provocado. Sin embargo, la comisión no llegó a exonerar a Willingham, dejando el caso como uno de los casos del corredor de la muerte más controvertidos de la historia. Karla Faye Tucker. Dios dijo que desea misericordia sobre el sacrificio o sobre la ley, y siempre debe haber un lugar para la misericordia. Nacida en el tumultuoso mundo de Houston, Texas, el 18 de noviembre de 1959. Karla Faye Tucker era la menor de 3 hermanas en una familia donde la armonía era a menudo extraña. La casa Tucker era un caldo de cultivo para el malestar, y a la tierna edad de 8 años, Karla ya buscaba cigarrillos, un intento inútil de encontrar consuelo en los zarcillos ahumados que llenaban el aire a su alrededor. A principios de la década de 1920, Karla conoció gente nueva y se involucró más con los ciclistas y su cultura, y a través de ellos empezó a salir con Daniel Danny Garrett, que era 14 años mayor. Su relación no era saludable y ambos luchaban contra la adicción y otros problemas. Un día, Karla y Danny quisieron robar una motocicleta que Dean estaba arreglando. Tenían las llaves que encontró Karla y entraron al edificio de apartamentos por la noche. No sabían que Jerry Dean estaba durmiendo en su habitación. Cuando despertó y los vio, empezó a pelear con Karla. Danny golpeó a Dean con un martillo pequeño
y luego Carla usó un pico largo para lastimar gravemente a Dean. Fue un momento aterrador y violento. Con la vida de Dean extinguida, Carla notó una figura encogida debajo de las sábanas. Deborah Ruth Thornton, una mujer que había buscado refugio en la cama de Dean después de una disputa matrimonial, se convirtió en el siguiente objetivo de la nueva arma de Carla. La lucha fue breve, el desenlace fue fatal. El pico encontró su lugar de descanso final en el corazón de Thornton, una espantosa puntuación de los acontecimientos de la noche. Cuando amaneció, uno de los compañeros de trabajo de Dean descubrió el sombrío cuadro. Se convocó a la policía y las ruedas de la justicia comenzaron a girar inexorablemente, lo que llevó al arresto de Carla y Danny. 5 semanas después, el juicio de Carla Faye Tucker y Daniel Ryan Garrett comenzó en medio de un frenesí mediático, cada uno compitiendo por vislumbrar la mente de una mujer que empuñaba un pico con precisión mortal. En septiembre de 1983, la pareja fue acusada de asesinato capital. Carla Faye Tucker fue condenada a muerte a finales de 1984. Garrett también recibió la misma sentencia sombría, pero nunca vería la cámara de ejecución sucumbir a una enfermedad hepática. En 1993, el capítulo final de la vida de Carla Faye Tucker comenzó cuando fue trasladada de la unidad de Mountain View en Gainesville a la unidad de Huntsville, conocida sombríamente como la Unidad Walls, donde el estado de Texas llevó a cabo sus ejecuciones. Las últimas palabras de Carla fueron una conmovedora mezcla de disculpa y afirmación de amor. Expresó su profundo remordimiento a las familias de Jerry y Deborah Thornton, esperando que Dios les concediera paz. Gary Graham. En Texas, un tribunal de apelaciones concedió una suspensión de la ejecución del asesino convicto Gary Graham el 14 de mayo de 1980 y Gary Lee Graham se embarcó en una ola de crímenes que incluyó 10 robos a mano armada y agresiones agravadas. La ciudad de Houston se vio invadida por el miedo cuando los informes sobre sus crímenes llenaron las noticias. La juerga culminó trágicamente el 13 de mayo, cuando Bobby Grant Lambert, de 53 años, recibió un disparo mortal en el estacionamiento de un supermercado Safeway. El arma homicida nunca fue encontrada y ninguna evidencia física vinculaba a Gary con la escena del crimen. Sin embargo, fue este acto el que se convertiría en la pieza central del juicio de Gary y su posterior condena. El reinado de terror de Gary llegó a un abrupto final el 20 de mayo. En un encuentro desgarrador, una mujer de 57 años a quien Gary había secuestrado y torturado logró hacerse con el control de su arma. Haciendo gala de un coraje notable, lo mantuvo a raya y llamó a la policía, lo que llevó a su arresto. La terrible experiencia de la mujer fue un testimonio de la brutalidad de las acciones de Gary durante esa fatídica semana. Tras su arresto, Gary fue colocado en una rueda de reconocimiento. Fue allí donde Bernadine Skillern, testigo del asesinato de Lambert, lo identificó como el autor. El testimonio de Skillern se convertiría más tarde en un punto de controversia. Afirmó haber visto el rostro de Gary 3 veces durante 2 o 3 minutos mientras lo seguía desde la escena del crimen. Sin embargo, las condiciones de la identificación no fueron ideales. Era de noche y el aparcamiento estaba mal iluminado. El avistamiento de Skillern fue breve, pero fue suficiente para que las autoridades acusaran a Gary de asesinato capital. El caso contra Gary se construyó sobre un terreno inestable. 19 testigos durante la rueda de reconocimiento lo identificaron por varios delitos durante su juerga, pero el asesinato de Bobby Grant Lambert dependió casi por completo de la identificación de Skillern. Otros posibles testigos del asesinato no fueron llamados a declarar, algunos de los cuales declararon más tarde que no creían que Gary fuera el asesino, citando discrepancias en altura y constitución en comparación con la figura que vieron en la soledad de su celda. Gary se embarcó en un viaje de autoeducación, aprendió a leer y escribir y con un apetito voraz por el conocimiento, obtuvo su título de abogado y una certificación de asistente legal. Con el paso de los años, el caso de Gary llamó la atención de una amplia gama de partidarios. 50 líderes de derechos civiles, incluidos Coretta Scott King y el obispo Desmond Tutu, prestaron sus voces a su causa. En 1995, Jerry adoptó una nueva identidad y cambió su nombre a Shaka Sankofa, un homenaje al rey guerrero africano Shaka Zulu y al término Akan Sankofa, que simboliza la necesidad de reflexionar sobre el pasado para construir un futuro positivo. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, la campaña pública por el indulto de los Shakas cobró impulso. Se organizaron protestas,
se celebraron vigilias y se firmaron peticiones. La pregunta que muchos se plantean es si realmente se está haciendo justicia o si está a punto de cometerse un error grave e irreversible. El atentado en la ciudad de Oklahoma. Timothy McVeigh y Terry Nichols perpetraron el atentado de Oklahoma City, un ataque terrorista interno que mató a 168 personas, incluidos 19 niños, en 1995. Las semillas del atentado de Oklahoma City se sembraron en un clima de creciente sentimiento antigubernamental. Timothy McVeigh, un veterano del ejército condecorado, y Terry Nichols, su amigo y compañero soldado, albergaba una profunda desconfianza hacia el gobierno federal. Su ira se vio aún más inflamada por los acontecimientos de Ruby Ridge en 1992 y el asedio de Waco, Texas, en 1993, que terminaron en trágicos enfrentamientos entre ciudadanos y agentes federales. A raíz de estos acontecimientos, McVeigh y Nichols comenzaron a planear un acto de represalia que enviaría un mensaje claro al gobierno. Planearon meticulosamente su ataque, eligiendo el Alfred P., el edificio federal Murrah, como objetivo. Símbolo de la presencia federal en el corazón de Estados Unidos, el edificio albergaba varias agencias federales, lo que lo convertía en el blanco principal de su declaración contra lo que percibían como una extralimitación del gobierno. La planificación fue detallada y metódica. McVeigh y Nichols reunieron materiales, incluidas grandes cantidades de fertilizante de nitrato de amonio, que almacenaron en cobertizos alquilados. Financiaron su operación mediante el robo de armas y objetos de valor y los vendieron para financiar su mortífero proyecto. McVeigh incluso consideró asesinar a funcionarios gubernamentales individuales, pero finalmente decidió que un ataque más grande y dramático tendría un impacto mayor. A medida que el plan iba tomando forma, McVeigh y Nichols construyeron un prototipo de bomba y lo probaron en el desierto para garantizar su capacidad destructiva. Eligieron la fecha del 19 de abril de 1995 para que coincidiera con el segundo aniversario del asedio de Waco, una fecha cargada de importancia en su búsqueda de venganza. A las 9:02 am el 19 de abril de 1995, un camión Ryder lleno de explosivos detonó frente al edificio federal Alfred P. Murrah. La explosión fue catastrófica. Destrozó la estructura y redujo la mitad a goma. La explosión rompió la calma de la mañana, dejando un cráter de 30 pies de ancho y causando destrucción a más de 300 edificios en los alrededores. Los socorristas acudieron rápidamente al lugar. Ante un paisaje de devastación, los bomberos, agentes de policía y personal médico trabajaron incansablemente, revisando los escombros en una búsqueda desesperada de supervivientes. En medio del caos, surgieron actos de heroísmo cuando ciudadanos comunes y corrientes se unieron a los esfuerzos de rescate, formando cadenas humanas para retirar los escombros y salvar a los atrapados debajo. La investigación, cuyo nombre en código es OK Bomba, se convirtió en la más grande y compleja en la historia del FBI en ese momento. A los 90 minutos del atentado, McVeigh fue detenido por conducir sin matrícula y arrestado por portar ilegalmente un arma de fuego. La evidencia forense rápidamente lo vinculó con el ataque y comenzó la búsqueda de su cómplice, Terry Nichols. El impacto del bombardeo repercutió en todo el país, provocando una ola de dolor e indignación. Para obtener contenido más emocionante, haga clic en los cuadros que se reproducen en su pantalla para ver contenido similar.